Diego Clivio nos hablará un poco sobre los procesos de fabricación de alimentos para mascotas y acuícolas, haciendo énfasis en sus principales fundamentos desde la recepción de materias primas hasta el embolsado del producto final. Quien estará a cargo es una persona muy conocida por la mayoría de la gente de la industria, el señor Diego Clivio, que es ingeniero industrial con una amplia experiencia de procesos de elaboración de alimentos balanceados. Recorrió muchas plantas de varios países durante los últimos 20 años, ofreciendo soluciones para mejorar los procesos. Ha sido orador de innumerables eventos de la industria y sin duda es un apasionado por el proceso de extrusión. Actualmente dirige su propia empresa, una de consultoría y servicios para Pet Food y Aquafeed, llamada Clivio Solutions, además de ser director técnico de PSM Group. A finalizar esta presentación, vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas, así que sin mayor dilación, Diego, te damos la palabra para cuando quieras comenzar. Bueno, muchas gracias, Iván, por esta presentación. Vamos a compartir pantalla. ¿Me decís, Iván, si está ahí compartiéndose correctamente? Sí, correctamente, está perfecto. Perfecto, bueno. Nuevamente gracias, Iván, por la presentación. Gracias a los músicos, realmente sonaron excelente, muy buena presentación. Gracias a los sponsors y gracias, por supuesto, a toda la gente que en este momento está conectada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde nos estén mirando en este momento. Esperemos poder hacer una presentación que sea del interés de todos ustedes. En 45 minutos vamos a hablar de los fundamentos principales del proceso de fabricación de alimentos para mascotas y alimentos para peces. Así que ya damos comienzo ahora mismo. Bien, lo primero que vamos a hacer es un recorrido sobre un diagrama de flujo típico, que no es la única posibilidad, hay maneras de hacerlo esto de otras formas, pero esto es lo típico y lo más utilizado tal vez para la elaboración de alimentos para peces y alimentos para mascotas. Todo parte desde la recepción de las materias primas, luego de la aprobación por laboratorio, pasamos a la etapa de almacenaje, en silos o en big bags, en celdas, y luego siguiendo la formulación, normalmente formulación que hacen los nutricionistas, necesitamos dosificar cada una de las materias primas en las cantidades necesarias, por eso pasamos a la etapa de pesaje y dosificación. Luego es necesario reducir el tamaño de las partículas para que todo el proceso de incorporación de temperatura, humedad, vapor, se realice de una manera más eficiente, y ahí estamos en la etapa de molienda gruesa. Normalmente luego de eso hay una etapa de mezclado de las materias primas para pasar a una molienda fina. Estas últimas 4 etapas del proceso pueden verse de manera diferente en diferentes plantas, dependiendo de cuál es el objetivo de la planta. Incluso solemos tener plantas por ahí más antiguas, donde las materias primas son molidas en forma individual, luego hay silos de materias primas molidas, para luego pasar a pesaje, dosificación, molienda, etc. Hay una etapa de medición del flujo, que si bien no es una etapa de transformación de las materias primas, decidí resaltarla por la importancia que tiene para el proceso, y vamos a ver en detalles a lo largo de la presentación por qué. Luego pasamos a lo que es la cocina propiamente dicha del alimento, el preacondicionado y el extrusado. Es tal vez la más interesante, porque ahí es donde se produce una verdadera transformación de las materias primas a lo que va a ser el alimento final. Luego pasamos a la etapa de secado, muy importante para lograr una buena permanencia del alimento en el tiempo, que se pueda consumir sanamente y en buenas condiciones luego de algún tiempo de haber sido producido. En la etapa de aceitado, básicamente se buscan 2 funciones. Una es el agregado de energía a través del aceite que se le agrega, y también la mejora en la palatabilidad, no solo por el aceite, sino también por palatantes que pueden ser líquidos o polvos, que se pueden agregar en la etapa de aceitado. Hay veces que los polvos se agregan en esta etapa, otras veces se agregan después de la etapa de enfriado, como vemos aquí. La etapa de enfriado sigue un rol similar a la de secado, tiene que ver con la
permanencia del producto de manera sana y correcta en el tiempo. Luego viene la etapa de almacenaje del producto terminado para finalizar con el envasado. Como les decía, esto es un ejemplo. Hay veces que pueden cambiar, incluso puede haber secado y enfriado todo junto y aceitado después, dependiendo de la planta y de lo que se esté buscando y el tipo de productos que se quiera fabricar. Y esto no es todos, son las etapas más importantes, pero por supuesto que hay, entre cada una de estas etapas, hay una etapa de transporte, hay generación de finos, hay separación de esos finos y reincorporación al proceso, hay agregado de agua, de vapor, de electricidad, puede haber sistemas de control de olores, hay mucho más, pero estas son las etapas que consideramos más importantes. Y de estas etapas importantes hay 8 de las que vamos a hablar más en detalle en esta presentación. Estas 8 son pesaje y dosificación, molienda gruesa y fina, medición del flujo, preacondicionado y extrusado, secado, aceitado y enfriado. Entonces vamos a comenzar por la primera de ellas, pesaje y dosificación. ¿Qué tan importante es tener una dosificación precisa? Como decíamos hace unos minutos, los nutricionistas, que tal vez hay muchos escuchando este webinar, dedican su vida y gran parte de su tiempo a desarrollar fórmulas adecuadas, balanceadas, para que las mascotas o los peces tengan la nutrición adecuada. Entonces, lograr que el pesaje y la dosificación se realicen de manera adecuada es muy importante. Es muy importante que esto sea preciso. Aquí vamos a ver un video, gentileza de la empresa Gesma de Dinamarca, donde vamos a ver cómo las diferentes materias primas, diferentes ingredientes son dosificados de manera precisa. Antes de la dosificación también es importante que cada materia prima sea agregada al silo que corresponde. Para eso también hay sistemas automáticos que uno puede leer con un lector de códigos de barras la materia prima que va a agregar a un silo, y fuera del silo, realmente si hay una coincidencia, la puerta se abre, de esa manera se evita agregar materias primas de forma equivocada. Yendo específicamente a la etapa de dosificación, es muy importante que cuando dosificamos se dosifique la cantidad correcta. Y para eso no solamente tenemos que tener un buen sistema de pesaje, donde lo que se pesa sea realmente confiable y preciso, sino también que tenemos que evitar errores en la dosificación. Errores que pueden ocurrir, por ejemplo, si en este caso este tornillo ya dosificó lo que tenía que dosificar, pero cuando arranca el segundo tornillo se produce una vibración en el sistema y este primer tornillo sigue tirando un polvo o una materia prima que no era deseada. Entonces estamos produciendo una sobredosificación en este caso. Para evitar eso es importante sistemas con tapas, como la que se ve aquí, donde automáticamente cuando se termina de dosificar el producto, la tapa cierra y se evita que caiga producto de más. Esto es solo un ejemplo. Por supuesto que dependiendo de las cantidades a dosificar, tenemos divisiones de nano, micro, macro, van a ser los diámetros de los tornillos y van a ser la cantidad de estos sistemas que tengamos. Una vez que se produjo la dosificación y que ya tenemos la cantidad correcta de cada componente que va a formar parte del alimento, en este ejemplo vamos a pasar a la etapa de molienda gruesa. ¿Por qué hay que moler? Básicamente hay 2 principales motivos que nos llevan a tener que moler las materias primas. Uno de ellos es que si tenemos una buena molienda, esas materias primas, cuando están en el producto final, en la croqueta del alimento, se va a ver de una manera más lisa, más suave. Si la molienda no es buena, esas partículas van a quedar pegadas en la parte externa y con el tiempo, ya sea dentro del proceso de fabricación o luego de envasado y en el movimiento posterior, esas finas partículas que no fueron bien molidas y por lo tanto no están bien incorporadas van a producir finos. El otro motivo por el cual es importante moler, y tal vez el más importante, es porque en la etapa de preacondicionado y extrusión van a suceder muchos fenómenos que tienen que ver con el área expuesta, con la superficie expuesta de las materias primas. Entonces, la molienda nos va a llevar a que a través de la reducción del tamaño de las partículas, el área expuesta para que esos procesos de incorporación de vapor y temperatura y agua
se realicen de una manera más uniforme. Vamos a ver más en detalle esto. Si comparamos la relación área-volumen de dos partículas de diferentes tamaños, en este caso vamos a tomar partículas de una forma cúbica para simplificar los cálculos. En este caso pueden ser 2 micrones por 2 micrones por 2 micrones, o milímetros si lo quieren así. Llamemos milímetros para este ejemplo. Entonces, en este caso, este cubo va a tener 2 milímetros por 2 milímetros por 2 milímetros, por lo tanto, cada cara del cubo va a tener un área de 2 por 2, 4 milímetros cuadrados. Son 6 caras que tiene el cubo, así que 6 por 4, 24 milímetros cuadrados es el área expuesta de esta partícula cúbica del lado 2 milímetros. El volumen que ocupa esta partícula cúbica de 2 milímetros es base por altura por longitud, o sea, 2 por 2 por 2, 8 milímetros cúbicos. La relación área-volumen es 3, 24 de 8, 3. Si luego de la reducción del tamaño de partículas pasamos a una partícula que tiene 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro, en cada cara tenemos 1 milímetro cuadrado. Al ser 6 caras, estamos hablando de 6 milímetros cuadrados. El volumen que ocupa este cubo es 1 milímetro cúbico, ¿cierto? 1 por 1 por 1. Por lo tanto, la relación área-volumen, 6 dividido 1, nos da 6. Y podemos ver cómo ampliamos enormemente el área expuesta. La relación área-volumen se hace mucho más grande en la medida que achicamos el tamaño de las partículas. Por lo tanto, queda claro que es importante un tamaño de partículas bien pequeño para tener la mayor relación área-volumen y para que todos esos fenómenos que están relacionados con la superficie, con el área expuesta, se realicen de manera más eficiente. Los sistemas de molienda son normalmente molinos a martillos, y estos martillos, si no tienen un tratamiento de superficie, en la medida que se van gastando, van tomando esta forma. Cuando son girados, ese desgaste se produce de ambos lados. Por lo tanto, es importante que los martillos tengan superficies duras, superficies tratadas. En este caso, vemos que esta superficie dura, cuando se desgasta, va a tomar esta forma. Le cuesta más gastarse esta superficie por el tratamiento que tiene. Por lo tanto, es mucho más eficiente el funcionamiento. Cuando está gastada de ambos lados, se ve de esta manera. Si vemos estos mismos martillos en otra vista, en este caso al no tener superficies duras, vamos a ver que las partículas tienden a esquivarlo, el martillo, por decirlo de alguna manera. En cambio, cuando tienen las superficies duras, adoptan esta forma y es mucho más eficiente. El área de impacto de este martillo es muy superior al área de impacto de este. Si lo vemos eso contra el tamiz, vamos a ver que al no tener tratamiento superficial, va a tomar esta forma. En esta zona se va a producir un recalentamiento, las partículas van a tender a prensarse contra la matriz y no va a ser eficiente el proceso de molienda. En cambio, si el molino tiene superficie dura, vamos a ver que impactan de una manera mucho más eficiente y el trabajo es mucho más eficiente. Hay más partículas impactando y el trabajo del molino martillos es mucho mejor. Gracias a Stolz por esta imagen. Aquí vemos un diagrama de flujos donde el producto que está almacenado en esta tolva va a pasar por un detector de metales y un atrapador de metales de partículas ferrosas para evitar que esas partículas metálicas lleguen a esta zona donde podría producirse una explosión. Entonces el molino a martillos produce la disminución del tamaño de partículas y todas esas partículas finamente molidas van a pasar a la siguiente etapa. Mientras que el aire que es necesario que atraviese el molino a martillos que ingresa por este ducto va a salir atravesando el filtro de mangas y este ventilador por este ducto. Esta zona es una zona delicada por el riesgo de explosiones, que significa, por lo tanto, es importante tener una buena calidad de molienda, donde se eviten que partículas metálicas puedan pasar y produciendo chispas y generando riesgo de explosión en esta zona. En caso de producirse una explosión, es importante tener un ducto que conduzca a esa flama, a esa explosión hacia un lugar seguro.
En el caso de tener necesidad de molienda fina, muchas veces se opta por tener dos molinos, un molino de molienda gruesa y otro de molienda fina abajo, en serie. Otras veces se puede optar por un sistema como este, que es muy eficiente, ya que con un solo molino a martillos y un turbosifter logramos una buena calidad de molienda. Aquí todas las partículas son molidas, luego un transporte neumático lo eleva hacia esta tolva, el 100% del producto pasa por este tamiz turbosifter, donde las partículas finas van a seguir hacia la próxima etapa del proceso, y las partículas gruesas son rechazadas, entre comillas, y vuelven a ser molidas. Con este sistema podemos garantizar una molienda muy buena, muy fina, y utilizar solamente un molino a martillos, lo que hace que el sistema sea más eficiente. La siguiente etapa del proceso es la medición del flujo. Como decíamos, si bien no hay una transformación de las materias primas, he decidido ponerla como una etapa del proceso por la importancia que esta tiene para que el proceso sea bien realizado. Si nosotros no tenemos una buena medición del flujo gravimétrico, ¿qué puede pasar? Que el agua que agreguemos en el preacondicionado y extrusado no sea en la cantidad adecuada. Por lo tanto, a la salida del preacondicionado y el extrusado podemos tener fluctuación de la calidad del producto. Entonces, es importantísimo saber bien si hay un mayor agregado o un menor agregado del flujo al preacondicionado y el extrusado para que la cantidad de agua que se agrega reaccione adecuadamente, siguiendo esas fluctuaciones, y se mantenga el porcentaje de agua agregada correspondiente. Muchas veces se ve directamente que no hay ningún tipo de medición, otras veces hay medición de flujo volumétrico. La medición del flujo volumétrico ayuda, pero no es la solución ideal, porque puede haber cambios en la densidad de las mezclas, y ese cambio de densidad no se va a ver reflejado si hacemos una medición de flujo volumétrico. En cambio, si tenemos un sistema lossing weight, como el que vemos aquí, cortesía de JESMA, esto nos puede ayudar mucho para que tengamos un buen control de la calidad en el preacondicionado y en el extrusado. Y ahora sí, llegamos a la parte tal vez más interesante del proceso, el preacondicionado y el extrusado. Esta es la cocina. Aquí es donde se produce la cocción de las materias primas y se le da forma a las croquetas. Entonces, ¿qué es lo importante en este proceso de cocción? Vamos a ver que los almidones presentes en los cereales, en trigo, maíz, van a sufrir el proceso de gelatinización. Esa gelatinización que se logra gracias al agregado de agua, temperatura y energía mecánica, y en un cierto tiempo, nos va a dar dos funciones muy positivas. Una es la mejor digestibilidad del alimento. Si el almidón no está gelatinizado, no es tan fácil de digerir por las mascotas o los peces. Y por otro lado, esa gelatinización del almidón va a hacer que se forme como una red de almidón gelatinizado que nos va a ayudar a contener el resto de los componentes como sales, minerales, grasas, proteínas, etc. Aquí es importante tener en cuenta que si por algún motivo el agregado de energía mecánica, térmica o tiempo o humedad supera lo deseado, el almidón puede pasar a una etapa de dextrinización. Si el almidón es dextrinizado, digamos que es una sobregelatinización, la podríamos llamar, eso va a producir que los pellets, las croquetas, se pongan pegajosas, tiendan a pegarse una con otra, con el riesgo de formación de lo que llamamos pelotones, de producto pegado que después es difícil de manipular. También vamos a ver que se produce desnaturalización de proteínas durante el proceso de extrusión, reducción de factores antinutritivos, mejora el sabor, lo mismo que sucede en sus casas cuando hacemos una torta en el horno, esto nos va a dar una mejora de sabor y aromas, mezcla homogénea de todos los componentes, o sea, el funcionamiento del preacondicionado y el extrusado ayuda a que si algo no quedó completamente bien mezclado en el mezclador, esto nos ayuda a que se produzca un mezclado extra, no lo reemplaza, por supuesto, pero da un porcentaje de mezclado extra que es interesante.
Se produce desintegración de partículas, macromoléculas grandes y previamente ablandadas, el aumento de la temperatura por disipación de la energía mecánica. Es importante tener en cuenta que la gran parte de la cocción en el extrusado no tiene que ver tanto con el agregado de vapor o de energía térmica a través de las resistencias eléctricas, sino que tiene que ver con la disipación de energía mecánica que se produce entre el tornillo o los tornillos y el producto y las camisas del extrusor. Podemos decir que el extrusor es una cámara de reacción cerrada y presurizada, donde se produce un transporte continuo y donde se le da forma y se texturizan las croquetas. Y es una liberación de presión controlada que se lleva a cabo cuando el producto atraviesa la matriz. Este es un ejemplo de cómo funciona un extrusor por su interior, doble tornillo, corrotante, en este caso gracias a Clestral por este video. Si ese mismo tornillo lo vemos del lado de la matriz, vamos a ver algo así. Esto es corrotante, doble tornillo. Por supuesto que también hay mucho en la industria simple tornillo, y no es el objetivo de esta presentación ver muy en detalle las diferencias entre una tecnología y otra. Esto nos llevaría mucho tiempo, pero sí mencionarlas y saber que las dos tecnologías existen en la industria, tanto de alimentos para mascotas como de acuicultura. Algunas formas y ejemplos de croquetas que se pueden lograr a la salida del extrusor, con diferentes formas de huesos, estrellas, triángulos, corazones, esto que simula un pedazo de carne, otro tipo de estrellas, pececitos. Y algo que se está viendo cada vez más, y que no es nuevo, pero que cada vez es más interesante en alimentos para mascotas, es lograr estos coextrusados, donde el interior de la croqueta tiene un producto blando, y el exterior, luego de pasar por el secador, queda seco y crocante. Entonces es todo un aspecto muy, muy interesante para los perros principalmente. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Se introduce ese producto blando en el extremo del extrusor a través de un dispositivo especial. Se forman estos tubos concéntricos donde en el interior está el relleno blando y por fuera está el resto del producto. Luego que eso sale, se corta y se sellan las extremidades por acción de la presión en el momento del cortado, logrando estos nuggets o pillows o coextrusados como se los conoce. También se ven muchos productos bicoloridos. Hay sistemas especiales que se agregan en la punta del extrusor para lograr estos productos bicoloridos, que son muy interesantes para los que hoy llamamos los padres de las mascotas. No está comprobado qué tan interesante puede ser esto para las mascotas sí mismas, pero para nosotros, los padres de las mascotas, como se llaman ahora, ya no somos dueños, somos padres por la humanización de las mascotas. Esto puede tener algún atractivo. Y lo que también se está utilizando mucho y estamos recibiendo muchas consultas es por los treats o premios o golosinas. Son alimentos que tenemos que decir que no son 100% balanceados, por lo tanto no forman parte de los alimentos completos que se le pueden dar a las mascotas de manera única, sino que esto es un complemento, un premio, como se lo dice, una golosina para estas mascotas. Pueden venir estos palitos en formas de superficie circular, en forma estrella, achatados, o estos soft pellets de alto contenido de humedad, también conocidos como treats. Algunos ejemplos de alimentos para peces. Para saber, alimentos para peces pueden tener diferentes tamaños según la especie de peces que estemos alimentando, que estemos intentando alimentar. Y los tamaños más pequeños, como vemos aquí, pueden llegar hasta 0,5, 0,6 milímetros. Y aquí me detengo un segundo para resaltar la importancia que va a tener un proceso que ya vimos previamente, que es la molienda, cuando queremos fabricar estos alimentos. La expansión que se produce en estos alimentos es muy poca, por lo tanto, si tenemos una perforación de 0,6 milímetros para hacer un producto de 0,6 milímetros, es importante resaltar que lo que atraviesa la molienda fina y va para el proceso de preacondicionado debe tener un tamaño de partículas que no supere 180 micrones o 200 micrones.
tiene que ser aproximadamente un 30% del diámetro de la perforación. Si supera esos tamaños, vamos a tener un riesgo muy grande de que las pequeñas perforaciones de las matrices de los extrusores se tapen muy rápidamente. Si bien, dependiendo del tipo de extrusor, se puede lograr un ablandamiento de las partículas por la energía mecánica que se realiza y ayudar a que atraviesen las perforaciones, una vez que se empiezan a tapar, muy rápidamente se tienden a tapar casi todas y haciendo que el proceso sea muy ineficiente, que para destapar lleva tiempo. Entonces, es realmente una etapa muy, muy importante la molienda fina. Incluso es altamente recomendado cuando tenemos que hacer estos productos de microfeed, colocar un tamizado justo previo al preacondicionado del extrusado para garantizar que todo lo que llega tenga la molienda adecuada y evitemos esos problemas de tapada de matriz. Sabemos que cuando hacemos alimentos para peces, dependiendo del tipo de peces que querramos alimentar, esos alimentos van a tener que ser flotantes o de hundimiento lento o de hundimiento rápido. Si hablamos de alimentos flotantes, es muy sencillo lograrlo cuando en las materias primas hay cereales como maíz, trigo con alto contenido de almidón, porque la gelatinización del almidón hace que el producto se expanda rápidamente, bajamos la densidad y por lo tanto ese alimento va a flotar. Si queremos hacer que el alimento se hunda, además de tener en cuenta la fórmula, también hay que tener en cuenta lo que hacemos en la etapa de extrusión. A lo largo del extrusor y previo a la etapa a la matriz, es necesario colocar un sistema de venteo. En ese sistema de venteo vamos a estar sacando vapor del extrusor, y ese vapor que sacamos del extrusor va a hacer que el alimento se compacte. Al compactarse aumenta la densidad, aumenta el peso específico y ese alimento lo vamos a transformar en alimento hundible. Si queremos que el alimento sea altamente hundible, para algunas especies necesitamos asegurar que el 100% del alimento se hunda y que sea hundible con una buena velocidad. En este caso, no solamente tenemos que poner el venteo, sino que también tenemos que colocar una bomba que succione vapor para hacer una mayor extracción de vapor y una mayor densificación de la masa previo a la salida por la matriz. Hablamos de valores de densidad aparente de 680, 700, 720 kilogramos por metro cúbico para que el producto tenga una buena hundibilidad. Luego de la parte de extrusión viene la etapa de secado. La etapa de secado es importante para lograr la estabilidad del producto en el tiempo. O sea, si el producto sale húmedo y se come de manera inmediata, no sería necesario el secado, pero como normalmente ese alimento va a ir a diferentes zonas, diferentes lugares, y el tiempo de consumo puede llevar semanas o meses, entonces es necesario secarlo para hacerlo estable en el tiempo. Cuando hablamos de secar, hablamos de lograr el nivel de humedad deseado. Y el nivel de humedad deseado que sea también uniforme. Y uniforme, hablamos de tres tipos de uniformidades. La uniformidad de la humedad dentro de la croqueta. O sea, si la croqueta tiene un cierto tamaño, es importante darle el tiempo de retención adecuado para que sea uniforme la humedad dentro de la croqueta. Si tenemos croquetas grandes y el tiempo de secado no es adecuado, esa croqueta se va a secar en la superficie, pero va a quedar húmeda en el interior. Entonces ahí no tenemos una uniformidad dentro de la croqueta. Por supuesto que si el pellet es pequeño, como hablábamos hoy de micropellets, no necesitamos mucho tiempo de secado y la uniformidad dentro de la croqueta es más fácil de lograr. Es importante la uniformidad entre croquetas y también en el tiempo, ¿no es cierto? En diferentes momentos de salida del secador que sea uniforme. Es muy importante la eficiencia energética. El proceso de secado requiere mucho aporte de energía, porque el agua, como vamos a ver en los próximos slides, el agua necesita mucha energía para poder evaporarse. Entonces, que sea un proceso eficiente es realmente importante. Como también es importante que sea automático. No es deseado que el operador esté regulando el flujo de aire en forma continua o la temperatura del aire de secado. Tener una buena gestión del automatismo
con sensores de humedad, no solo de humedad relativa del aire de salida, también la humedad del producto, hacen que todo funcione mejor y de manera automática. Y si hablamos de tipos de secadores para alimentos para peces y alimentos para para mascotas, lo que normalmente vamos a encontrar son verticales, horizontales y de lecho fluido. Los verticales se caracterizan por una mejor eficiencia energética, debido al principio de contraflujo por el cual operan. Los horizontales se caracterizan por poder manejar un rango de productos más amplios, debido a la tecnología que utilizan, mientras que los de lecho fluido son ideales para micropellets, cuando los pellets son realmente pequeños, por debajo de 2 milímetros, y no necesitamos tiempo de retención prolongado, el lecho fluido funciona muy bien. Vamos a ver las características del agua. El agua, si lo comparamos con otros componentes como metanol, benceno, acetona, el agua tiene un poder, un calor de vaporización mucho más grande, mucho más amplio. Por eso es que necesitamos mucha energía para poder evaporar el agua. Básicamente, para evaporar 1 kilogramo de agua, vamos a necesitar la energía necesaria para calentarla, si estuviera a 0 grados, de 0 a 100 grados, 418 kilojoules, y luego el calor de vaporización, de evaporación, que va a ser 2.257 kilojoules. O sea, en total, 2.675 kilojoules para evaporar 1 kilogramo de agua que estaba a 0 grados. Por supuesto que si en vez de 0 está en una temperatura ambiente, este 418 será algo menor. Pero lo que es importante aquí notar es la gran cantidad de calor que se necesita para evaporar el agua. Podemos decir que se requiere 5 veces más energía para evaporar el agua que para calentarla de 0 a 100 grados. Por eso la importancia de tener un sistema eficiente. Y un concepto que es, diría yo, obligatorio manejar en todas las plantas de alimentos es el concepto de la actividad acuosa. La actividad acuosa es una medición del contenido de agua libre, se define como la presión de vapor de un alimento dividida por la presión de vapor del agua a la misma temperatura. Siempre va a oscilar entre valores entre 0 y 1. 1 es el valor de actividad acuosa para el agua pura, mientras que 0 es el valor de la actividad acuosa cuando el producto está seco. También hay que tener en cuenta que si aumenta la temperatura, el valor de actividad acuosa va a aumentar. Y que la actividad acuosa está influenciada también por los ingredientes. Hay ingredientes en las fórmulas como la sal, el azúcar, alcoholes, glicoles, que van a hacer que el agua tienda a estar atrapada, ligada, a través de uniones de puente de hidrógeno. Las moléculas de agua van a estar ligadas o unidas a esos ingredientes. Estos son algunos de los componentes que vemos, por ejemplo, en los alimentos para mascotas húmedos, donde se mantienen estable en el tiempo con valores de humedad de 18%, 20%. ¿Por qué? Porque se logra bajar el nivel de actividad acuosa, el valor de actividad acuosa, con el agregado de estas materias primas. Entonces podemos lograr altos niveles de humedad y mantener los valores de actividad acuosa bajos. ¿Cómo encontramos el agua en las croquetas? El agua en las croquetas puede estar de dos maneras, como agua libre y como agua ligada. El agua ligada es el agua que normalmente ya viene en las materias primas, los cereales, las harinas que llegan a las plantas de alimentos, van a llegar con valores de humedad de entre 10 y 13% normalmente, y esa cantidad de agua que están en las materias primas corresponde a una agua ligada, que está unida, que está adherida a otras partículas y que es difícil de quitar. El agua libre es el agua que agregamos en el proceso de fabricación, principalmente en el preacondicionado y en extrusado, se agregan grandes cantidades de agua. Esa agua es un agua libre. Y este es el agua que podemos decir, entre comillas, agua peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Porque es el agua que los microorganismos van a poder tomar para alimentarse y para vivir y para desarrollarse. Entonces, ese es el agua que tenemos que quitar en el proceso de secado y en el proceso de enfriado también. Si nosotros vemos cómo se encuentran, cuáles son los valores de actividad acuosa para el desarrollo de diferentes tipos de microorganismos, vamos a ver, por ejemplo, que la bacteria gram negativa va a desarrollarse únicamente
si el valor de actividad acuosa está por encima de 0,91, y así los diferentes ejemplos que podemos ver en esta imagen. Entonces, ¿cuál es el objetivo para una planta de alimentos para mascotas? Que los alimentos salgan de la planta con un valor de actividad acuosa no más allá de 0,6. Si nosotros garantizamos este valor de 0,6, no hay riesgo de desarrollo de microorganismos. Es el límite absoluto para el desarrollo de cualquier microorganismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que saber cuál es el nivel de humedad que se relaciona con ese nivel de 0,6 de actividad acuosa para cada uno de los productos que fabricamos. Entonces, es necesario hacer este tipo de ensayos, este tipo de mediciones, que nos van a decir que el producto A, por ejemplo, cuando está en un valor de actividad acuosa 0,6, eso equivale a un nivel de humedad de 11%, en el producto B 9 y en el producto C 8. Esto es importante para poder definir cuáles son los valores de humedad que tenemos que tener en cada alimento. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el producto A, para un mismo nivel de actividad acuosa de 0,6, puede tener mayor cantidad de agua, entonces la cantidad de humectantes, como sales, alcoholes, glicoles que tiene este producto A, seguramente es superior a la del producto C. Siguiente etapa del proceso que vamos a hablar es el aceitado, el coating. En el aceitado no solamente se agrega aceite, la cual viene bien como fuente de energía y como agregado de palatabilidad, o sea que hace el alimento más palatable, sino que también se pueden agregar palatantes, líquidos o en polvos, y los tipos de procesos de aceitados que conocemos son continuos, estándar o batch con opción de vacío. Si hablamos del proceso continuo estándar, algunas imágenes de ejemplos en un coater continuo de tambor, otro coater de cortina con un tornillo que luego ayuda a la homogeneización. ¿Cómo sale la croqueta del secador si hacemos un corte de la croqueta? Vamos a ver la croqueta con esta forma, donde vemos el alimento en sí y tiene unos pequeños ductos que en este caso están llenos de aire. El aire no solamente está dentro de los ductos, sino que también está en la parte exterior, y cuando agregamos el aceite, agregamos el aceite va a quedar en la superficie, no va a tener posibilidades de ingresar más que en la superficie. En cambio, si vamos a una opción de batch con vacío, vamos a ver las diferencias en el proceso de aceitado y lo que podemos lograr. Este es un ejemplo de un coater Diesen, en este caso un ejemplo de un coater que se llama Rotosfera de Stolz, que es muy fácil de limpiar. Ambos tienen la posibilidad de hacer vacío. Entonces, ¿cómo se va a realizar el aceitado en los coaters que tienen la posibilidad de hacer vacío y cuáles son las ventajas de estos? Vamos a encontrar la croqueta de la misma manera. La diferencia es que le vamos a hacer vacío. Al hacerle vacío, vamos a sacar no solamente el aire que está por fuera de las croquetas, sino que también vamos a sacar gran parte del aire del interior de las croquetas. Eso va a quedar con un cierto vacío, con presión negativa. Entonces, manteniendo esa presión negativa, manteniendo ese vacío, se procede a agregar el aceite. Ese aceite, en un principio, se va a depositar en la superficie de la croqueta, ingresando muy levemente en la misma. Pero cuando liberamos el vacío, ingresa el aire ambiente, ese aire empuja el aceite hacia el interior de la croqueta y de esta manera logramos un agregado de aceite muy superior al que podemos lograr con un coater que no tenga sistema de vacío. Entonces, estos coaters son utilizados cuando necesitamos agregar niveles de aceite que superen un 18%. Ahí realmente se necesitan este tipo de coaters con la funcionalidad del vacío. También podemos agregarle un palatante en la parte exterior para hacer que las croquetas se vean con mejor palatabilidad. Luego del aceitado viene la etapa de enfriado. ¿Por qué es necesario enfriar? Por dos motivos. Primero, la temperatura más alta en las croquetas va a hacer que todas las reacciones no deseadas en las croquetas que van a hacer que no se vean bien, que no
que no tengan buen aspecto, buen sabor, buen aroma, se produzcan de una manera más veloz. Y por otro lado, al enfriar, hacemos que el aire que atraviesa las croquetas, que está alrededor de las croquetas, también esté más frío. Si nosotros tenemos un producto caliente, el aire que está alrededor de las croquetas permanece caliente y por lo tanto puede alojar mayor cantidad de humedad. Ese aire con alto contenido de humedad, cuando las croquetas están en contacto con una superficie fría, ya sea en los silos de almacenaje de producto terminado o en las bolsas de packaging final, cuando llegan al cliente o en el transporte o durante las noches, esa humedad va a condensar. Y la humedad que condensa es 100% agua libre. Esas gotas de humedad que se forman van a tener una actividad acuosa de 1. Por lo tanto, imagínense ustedes el problema que eso puede generar con el desarrollo de microorganismos. Por eso es que es importante enfriar, y normalmente se habla que tenemos que enfriar a valores no más allá de 5 grados centígrados por encima de la temperatura ambiente. Los tipos de enfriadores que podemos utilizar son, al igual que los secadores, verticales, horizontales y de lecho fluidizado, con características similares a la etapa de secado. Bien, ya llegando a la etapa final de esta presentación, vamos a ver lo que sucede con el proceso más interesante de la elaboración del alimento en este gráfico de temperatura versus humedad. Vamos a ver que todo lo que está por debajo de esta curva está en estado sólido, lo que está por encima de esta curva está en estado líquido, y lo que está entre ambas curvas está en un estado que llamamos viscoelástico. Entonces, las materias primas, una vez que están molidas, van a estar a una temperatura cercana a la temperatura ambiente, con una humedad, en este caso, por ejemplo, del 12%. El primer proceso interesante que se lleva a cabo de transformación es en el preacondicionado, donde se agrega una cantidad de agua importante. En este caso lo estamos llevando hasta un 26-28% de humedad, y a través del agregado de vapor también se logra que la temperatura de esa mezcla de materias primas aumente hasta niveles de 80-85%. Luego del preacondicionado viene la etapa de extrusión, donde se agrega algo más de agua en estado líquido, pero más que nada la energía mecánica de disipación por la fricción entre los tornillos y las materias primas junto a las camisas hacen que se aumente bastante más la temperatura, llegando, por ejemplo, en la punta de la matriz a 120 grados centígrados con el producto en estado líquido dentro del extrusor. Y luego, ¿qué pasa? El producto atraviesa la matriz. Al atravesar la matriz se produce una diferencia de presión muy importante, desde las altas presiones que tenía dentro del extrusor, que normalmente superan las 20 atmósferas, se encuentra con la presión atmosférica. Y ahí se produce lo que llamamos flash-off. Este flash-off es una evaporación brusca de humedad. El vapor se evapora a gran velocidad. Perdón. Y para que ustedes tengan una idea, como regla general, cada 1% de evaporación que se produce en este proceso de flash-off, estamos bajando 15 grados centígrados la temperatura del producto. Entonces, en este ejemplo hay una evaporación que podemos decir que sea del 2% aproximadamente, y una temperatura que aproximadamente está bajando de 120 grados a 90 grados. O sea, 2% de flash-off, 30 grados de enfriamiento. Acá, por supuesto, que las croquetas son cortadas, salen con la forma que corresponde, y luego vamos a la etapa de secado. En la etapa de secado, la evaporación se hace todavía mucho más importante. Quitamos toda esta humedad, llevándolo de ese valor de 26, por ejemplo, en este caso, hasta un valor de 9-10%. Esa evaporación se realiza también con una disminución de la temperatura del producto. Y acá es importante darse cuenta de que, a pesar de que estamos agregando un aire con una temperatura superior, que muchas veces está por encima de 120 grados, el aire que llega al secador, el producto nunca va a calentarse si el proceso está bien realizado, porque esa energía que va con el aire caliente es utilizada por el producto para evaporar el agua y no para calentarse. Entonces, el producto nunca va a superar la temperatura de bulbo húmedo.
Esto en un diagrama ciclométrico se podría explicar mejor, pero no nos dan los tiempos. Luego del secado viene la etapa de aceitado, donde además del aceitado se puede agregar algún digest líquido para mejorar la palatabilidad, por lo tanto puede aumentar algo la humedad del producto. Y finalmente pasamos a la etapa de enfriado, donde estamos bajando la temperatura hasta la temperatura ambiente máximo 5 grados por encima, y estamos evaporando tal vez un 0,5 o 1% de humedad, dependiendo del trabajo que se haya realizado en el coater. Por lo tanto, partimos de materias primas en estas condiciones, luego de todo el proceso de elaboración volvemos a un producto final en condiciones similares de humedad y temperatura, pero ya con un producto final realizado. Esto espero que haya sido de su interés, de su agrado. Ahora estoy 100% disponible para preguntas y les agradezco, por supuesto, su atención. Diego, muchísimas gracias por tu presentación, realmente muy abarcadora y en detalles. Y bueno, sí, empieza la sección de preguntas y respuestas y ya empezaron a aparecer las primeras, así que si estás listo te hago un par que tenemos acá. Dice, la primera dice, ¿en qué momento se deben agregar los probióticos para que sobrevivan la mayor cantidad posible? Sí, hay muchos componentes como los probióticos que son sensibles a temperaturas y a molienda. Por lo tanto, hay diferentes políticas, diferentes maneras de hacerlo. Hay quien lo agrega en el mixer después de la molienda, pero después sufre todo el proceso de alta temperatura y cizallamiento en el extrusor. Y hay quien lo agrega en la etapa de coating. Si es un producto muy simple, lo ideal es agregarlo en la etapa de aceitado, en la etapa de coating, donde ya superamos toda la etapa de molienda, toda la etapa de alta temperatura que se da en el proceso de extrusión y la etapa de energía mecánica del proceso de extrusión también. Entonces, en la etapa de coating es lo más tarde posible que lo podemos agregar para que sufra lo menos posible. Muchas gracias. La segunda pregunta dice lo siguiente. Si deseo agregar enzimas exógenas, ¿en qué momento sería apropiado? Lo mismo. Son enzimas que también pueden sufrir transformaciones si son molidas o si son atacadas con temperatura y energía mecánica, cizallamiento. Por lo tanto, en la etapa de aceitado, en el coating, es la parte más interesante. Por supuesto que ahí hay que tener en cuenta que es algo más que se agrega además del aceite y del palatante, y tal vez eso nos lleve a que en vez de usar un coater estándar, tengamos que pensar en un coater al vacío, por la mayor cantidad que estaríamos agregando. Muy bien, muchas gracias. La tercera pregunta dice así. ¿Cómo dimensionar el tamaño óptimo de la malla según el tamaño de la croqueta que se extrusa? A nivel de porcentaje, ¿qué tolerancia debe tener? Bien, el tamaño de la malla es proporcional al tamaño de las partículas que están siendo molidas. Entonces, dependiendo del tipo de mallas, hay mallas con perforaciones circulares chatas, hay mallas que tienen como una boquita, el nombre comercial es conidur, tienen como una sobresaliente, que son más eficientes, pero que también se desgastan con mayor velocidad. Entonces, es sabido que cuanto más cuanto más pequeña es la perforación de la malla en los molinos, más pequeñas van a ser las partículas que la atraviesan. Pero hay una distribución de partículas que sigue una forma de campana, una distribución tipo campana de Gauss, donde va a haber una concentración en un determinado tamaño y va a haber partículas por debajo y partículas por encima de ese tamaño. Entonces, dependiendo del tamaño que querramos lograr de producto final, como decía en la presentación, en caso de hacer alimento para camarón, donde se pueden hacer de 0,5 milímetros, 0,6 milímetros, en ese caso tenemos que asegurarnos que ninguna partícula supere 180 micrones o 200 micrones. Entonces ahí evidentemente vamos a necesitar un tamaño de mallas muy, muy pequeño, tal vez 0,5, 0,6, 0,8 de tamaño de perforación de malla,
para sacar todo el producto con 180 micrones o 200 micrones como máximo. Y también, como decía, en ese caso es altamente recomendable una etapa de cernido para asegurar que todo lo que atraviesa ese cernidor llegue al preacondicionador en el tamaño correspondiente y evitemos el tapado de matrices. Incluso es muy importante que si en esa misma línea de extrusión donde hacemos el alimento con de 0,5, 0,6, también hacemos otros alimentos con un mayor tamaño, por lo tanto con una molienda mayor, es muy importante evitar la contaminación cruzada. Entonces una etapa de limpieza muy exhaustiva hay que hacer previo a la elaboración del micropellet para evitar que las matrices se tapen rápidamente. Muchas gracias, Diego. Hablando de preacondicionamiento, la próxima pregunta es sobre este tema y dice, ¿cuáles son los niveles óptimos de presión estable que deben manejarse en los preacondicionadores? Sí, en el preacondicionador lo importante es que la presión del vapor sea lo más baja posible para que sea un vapor que tenga una condición de vapor saturado y no sobrecalentado. Porque lo que tenemos que entender es que el vapor en el preacondicionador tiene que estar justo en el punto previo a la condensación. Entonces, el vapor tiene que estar en una condición de vapor saturado, a baja presión, para que cuando ingresa al preacondicionador y entra en contacto con las partículas que están a una menor temperatura, se produzca la condensación. Entonces, no solo calienta a las partículas, sino que también le penetra el agua. No es bueno utilizar vapor a alta presión, vapor sobrecalentado, porque no es el objetivo aumentar la temperatura con un vapor seco. El objetivo es que el vapor sea húmedo, que esté saturado y que rápidamente pueda condensar y incorporar su temperatura y su humedad a las partículas. La próxima pregunta es sobre los alimentos acuícolas y dice así, en un proceso de fabricación de alimentos acuícolas, en caso que se requiera utilizar un pigmentante natural, ¿cuál será la parte más adecuada del proceso de extrusión para reducir la degradación? Sí, el pigmentante, aquí es importante que si queremos pigmentar tiene que ser en una etapa previa a la extrusión porque tiene que estar mezclado. O sea, es diferente al agregado de enzimas o de prebióticos donde podemos agregarlo en el cóctel. En el pigmentante, lo ideal es agregarlo en el mismo extrusor, así como se agregan colorantes en la etapa de extrusión para darle color a las croquetas de alimentos para perros y para gatos. El pigmentante también se podría agregar en esa etapa. Si es un pigmentante soluble en agua, se agrega directamente como agua con su color correspondiente. ¿Qué opinión, doctor, les refiere ofrecer alimentos deshidratados a las mascotas? Alimentos deshidratados. No sé bien a qué se refiere la pregunta. Hay alimentos liofilizados, que es la característica que tienen los alimentos liofilizados, es que el agua se le saca del alimento, por ejemplo, un pedazo de carne o de fruta o de verdura, a baja presión se le produce la evaporación de agua, pero esa evaporación se produce a muy baja temperatura. Como se produce vacío, el proceso de liofilización justamente es pasar, sacarle el agua sin dañar el alimento. Entonces, ese alimento liofilizado rápidamente se humecta una vez que está para ser alimentada la mascota o quien sea, y vuelve a una forma bastante similar a su forma original. Si es eso, es posible, pero por supuesto que es muy costoso y no es muy común ver este tipo de alimentos. O sea, es el alimento que se utiliza muchas veces, que utilizan los astronautas en sus viajes espaciales. Entonces, tiene poca aplicación en mascotas. La próxima pregunta sobre el proceso de extrusión en sí, y dice, ¿favorece en el proceso de extrusión un proceso de mezclado previo de las materias primas antes de la molienda gruesa? Gracias por su respuesta. Sí, por supuesto. Ese proceso de mezclado previo favorece, por eso que yo comentaba que hay diferentes configuraciones que se pueden hacer, pero sabemos que hay materias primas que son muy difíciles de moler, como por ejemplo las materias primas con alto contenido de grasa, harinas de carnes,
muy presentes en los alimentos para perros. Son muy difíciles de moler porque la grasa hace que se tapen las perforaciones y son difíciles de moler. Cuando esas materias primas difíciles de moler van acompañadas de otras materias primas, como por ejemplo maíz, hacen que la mezcla se torne mucho más fácil de moler. O sea, el maíz se muele muy fácil, el trigo se muele muy fácil y la harina de carne cuesta mucho. Mezclarlos hace que la harina de carne se muela más fácil. Así que sí es aplicable la mezcla antes de la molienda. La próxima pregunta, Diego, es sobre el proceso de secado. Y dice, ¿cuál es la cantidad de aire adecuada a usar en el secador para evaporar la humedad y no usar tanta energía térmica? Bien. Para lo que siempre se busca en el proceso de secado, lo ideal es la mayor cantidad de aire posible con la menor temperatura posible. Porque, en definitiva, hay que sacar una determinada cantidad de agua. Pero para sacar esa agua podemos jugar con dos variables, dejando de lado el tiempo de retención. Y esas dos variables son caudal de aire y temperatura. Si bajamos el caudal de aire y aumentamos la temperatura, no es lo ideal porque el producto no va a salir uniforme. Vamos a estar tratando con alta temperatura un producto que se va a secar por el exterior y va a mantener la humedad por el interior. El aire de salida va a salir caliente, por lo tanto la eficiencia del sistema no va a ser buena. Entonces lo que tenemos que hacer es todo lo opuesto, aumentar el caudal de aire lo máximo posible. El límite va a estar dado por el punto justo previo a que el producto empiece a ser levantado, arrastrado. No es la idea que saquemos el producto por los ciclones, sino que tener un caudal de aire suficiente, pero sin que llegue a elevarse el producto, lo cual va a depender del tamaño del producto. Normalmente estamos hablando de una velocidad a través del piso del secador de 1 metro por segundo. Entonces, maximizar el caudal de aire y bajar la temperatura lo máximo posible, siempre midiendo la humedad del producto de la salida, es la práctica más recomendable. Y una de las últimas preguntas, debido a que tenemos muchas, ¿qué porcentaje de merma se puede tener en todo este proceso? Me imagino de todo el proceso de para mascotas y acuícolas. Sí, aquí hay dos tipos de mermas que se hablan en la industria. Una es la merma por humedad y la otra es la merma por la materia prima seca en sí. Si hablamos de la merma por humedad, las materias primas van a tener un promedio normalmente 12-13% de humedad llegando a la planta. Y el producto final puede estar por debajo de esos valores, puede estar en 9-10%. Entonces ahí hay una pérdida de humedad que se puede llamar como merma, pero es propia del proceso. O sea, es una pérdida de humedad que no tenemos mucho que hacer para evitarla. Lo único que podemos hacer para evitarla es trabajar con materias primas más humectantes para lograr mantener el nivel de actividad acuosa en niveles seguros como 0,6 y valores de humedad más altos. Pero bueno, hay que ver si el costo de la fórmula en ese caso amerita el cambio. Pero en cuanto a las pérdidas de humedad es eso. En cuanto a las pérdidas de finos, eso sí se recupera 100%. Hay sistemas muy eficientes y lo más recomendable es la reincorporación de esos finos como líquidos en el preacondicionador. Hay empresas que se dedican a eso casi de manera exclusiva y si alguien tiene una consulta al respecto me la puede hacer luego que podemos ver bien ese tema. Pero lo más recomendable es que tanto el producto de arranque de extrusora, que siempre hay una cantidad de producto que sale húmedo, como los finos que se generan en el proceso, todo eso va a una especie de licuadora grande donde se hace una mezcla uniforme y esa mezcla uniforme, esa masa, se dosifica en el preacondicionador de manera controlada. Esa es la mejor manera, desde mi punto de vista, para recuperar y evitar las mermas de finos. La próxima pregunta trata sobre el coating y dice, ¿cómo puedo medir si la cobertura del palatante es homogénea? Bien, hay mediciones oculares, o sea, ver con un microscopio o con una lupa lo que está pasando es lo que normalmente se hace.
Desconozco si hay alguna tecnología que mida el espesor del palatante, sinceramente lo desconozco. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, una de las últimas, ya para culminar. ¿Cuál es el riesgo en un producto terminado si no se cuenta con enfriadores y es emparchado a temperaturas ambientes de 32 grados Celsius? ¿Cuál es el riesgo de un producto terminado si no se cuenta con enfriadores y es emparchado a temperatura ambiente de 32 grados Celsius? No contar con enfriadores, el problema que podemos tener es que, como decía, el aire que está alrededor de las croquetas va a estar caliente, va a tener una temperatura similar a las temperaturas de las croquetas, por lo tanto va a alojar agua. Cuanto mayor es la temperatura del aire, mayor es la cantidad de agua que puede alojar. Y cuando eso va a una zona fría o a un silo con las paredes frías o se envasa, se puede producir condensación. Si entendí bien la pregunta, creo que es esa la respuesta. O sea, es importante el enfriado, salvo que el producto se vaya a consumir muy rápido, entonces no le demos tiempo al desarrollo de microorganismos. Pero si queremos que el producto permanezca en buen estado, es muy importante el enfriado y es muy importante la etapa de envasado también, el packaging, que sea impermeables las bolsas con vacío, sin perforaciones, para una buena vida útil del alimento. Muy bien. Creo que me abarca ahora tus respuestas. Y bueno, una última pregunta sobre Aqua. Dice así: ¿tiene el uso de la extrusión un impacto positivo en las macroalgas ricas en celulosa para facilitar la digestión de los peces? Esta pregunta te la hace el doctor Mustafa. No soy especialista en ese tema, doctor. Sí le puedo decir, digamos, que el proceso de extrusión ayuda mucho a la digestibilidad de la gran parte de los componentes, pero sinceramente no tengo experiencia en lo que usted está comentando. Lo podemos investigar, pero no tengo la respuesta en este momento. Y la última pregunta, ahora sí. ¿Hay restricciones de nivel de almidón en la dieta para que la extrusión sea correcta o deficiente? El nivel de almidón, normalmente los alimentos económicos tienen mucho almidón, tienen mucho maíz, por ejemplo, el maíz tiene alto contenido de almidón. Entonces, un alimento económico, vamos a encontrar alimentos para perros, por ejemplo, económico, vamos a encontrar altos contenidos de almidón y bajos contenidos de proteínas y de grasas. Entonces, yo creo que la pregunta apunta a decir, bueno, una correcta formulación de un alimento premium va a requerir alto contenido de proteínas, alto contenido de grasas, entonces directamente el contenido de almidón va a bajar por una cuestión de dilución. El almidón es bueno, es una energía, es altamente digerible, pero no podemos hacer un alimento que sea 100% almidón. Entonces, en un cierto porcentaje es bueno. También, como decía en la presentación, es bueno porque el almidón, al gelatinizar, hace que la croqueta esté más estable, ayuda a contener proteínas, grasas, minerales, hace que una croqueta sea uniforme y estable. Pero tiene sus limitaciones, ¿no es cierto? Dependiendo del alimento que querramos hacer, va a ser una fórmula con más almidón o menos almidón. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Creo que han sido respondidas la mayoría de las preguntas. Y bueno, las que quedaron pendientes se van a responder a cada uno de los participantes que realizaron estas preguntas. Se van a realizar por email. Si quieres hacer algún cierre, agradecer, te damos la palabra. Sí. Muchas gracias a Iván por las preguntas, muchas gracias a todos los participantes que se tomaron el tiempo para presenciar esta presentación, este webinar. Un placer si les fue de utilidad, ojalá que sí. Tienen ahí mis datos de contacto para cualquier consulta extra que pudieran tener y a disposición para lo que necesiten. Así que gracias nuevamente a Iván, a la organización, a los sponsors, y que tengan todos muy buen día y muy buenas tardes.